El 20 de septiembre de 1997, Michiko Okayama paseaba feliz por las calles de Cairns, en Queensland. La joven, que hacía 6 días que se había mudado desde Japón, estaba cumpliendo uno de sus mayores sueños: convertirse en instructora de buceo en la Gran Barrera de Coral. Pero lamentablemente ese día nunca llegó a su casa, porque unos metros antes se encontró con un monstruo menor de edad que acabó con su vida de manera brutal. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en Australia en el año 97 y que yo creo que consiguieron resolver bastante rápido por la presión que hubo por parte de los medios y también por todo el sector turístico. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. La joven de la imagen era Michiko Okayama, nacida en 1975 en Yokohama, una ciudad portuaria al sur de Tokio, considerada un centro importante de industria y cultura. De su biografía no hay apenas datos, pero lo que sí se sabe es que Michiko adoraba el mar, tanto que su sueño era poder nadar algún día en la Gran Barrera de Coral de Australia. Al finalizar la escuela secundaria y mientras se preparaba para adquirir su licencia de buceo, la joven trabajó como instructora de natación, y es que estaba decidida a perseguir sus sueños. En 1997, esos sueños estaban a punto de hacerse realidad. Michiko, de 22 años, por fin obtuvo su certificado de buceo, así que hizo las maletas y se fue a Cairns, Australia, lugar donde se encuentra la puerta de entrada a la Gran Barrera de Coral. Como la joven consiguió una visa de trabajo de 12 meses, planeó pasar ese año perfeccionando sus habilidades de buceo para convertirse en instructora. Según le dijo a su familia, su idea no solo era dar clases, sino también defender la conservación del arrecife, presentando a personas de todo el mundo la belleza de la maravilla natural de Australia. Pero lamentablemente Michiko nunca logró su objetivo, porque nada más llegar a Australia, alguien acabó con su vida de manera brutal. El 14 de septiembre del 97, Michiko llegó a Cairns, una ciudad del estado de Queensland. Sus padres desde Japón le habían alquilado un apartamento en el centro de la ciudad y a pocas manzanas de la costa. Esta zona era muy concurrida y estaba llena de tiendas. El 19 de septiembre, la joven llamó a sus padres para decirles que estaba bien y que ya se había instalado. Según les contó, estaba muy emocionada porque el apartamento le gustaba mucho y su compañera de cuarto era amable. Aunque es verdad que sus padres le apoyaron en todo momento, no se quitaban la preocupación de encima. Por un lado, su hija no hablaba mucho inglés y por el otro, estaba en un país nuevo rodeada de extraños. Como es lógico, durante la llamada le pidieron que fuese cuidadosa y ella les prometió que lo sería. Antes de colgar, quedaron para volver a hablar en los próximos días, pero eso nunca sucedió. A la mañana siguiente, es decir, el 20 de septiembre, Michiko le dijo a su compañera de cuarto que necesitaba hacer algunas compras. De su apartamento salió a las 11:30 de la mañana y se subió a un autobús para ir al centro. Es verdad que su destino no estaba lejos de la casa, pero ella quería acostumbrarse a usar el transporte público de Cairns.
Basado en los testimonios de varios testigos, la joven se detuvo en la oficina de correos para enviar algunas cartas a sus amigos de Japón y a sus padres. Luego fue al mercado para comprar la comida para la cena y ya con las bolsas en la mano regresó a su apartamento andando. Sin embargo, en algún momento del corto trayecto hasta su casa, la chica desapareció sin dejar ni rastro. Las horas pasaron sin noticias de la joven, así que cuando llegó la noche y su compañera de piso vio que no regresaba, comenzó a preocuparse. Al principio no quiso darle importancia y pensó que tal vez Michiko había hecho planes para la noche. Incluso llegó a pensar que tal vez ella se lo había comentado, pero que simplemente como tenían problema con el idioma no la había entendido. Pero Michiko no volvió a casa a la mañana siguiente ni tampoco a la otra. Nerviosa, la compañera de cuarto encontró el número de teléfono de los padres de Michiko y les llamó a Japón para ver si habían tenido noticias de su hija. Al recibir la llamada, los padres de la joven se alarmaron de inmediato. No sabían nada de su hija desde la llamada del 19 y ahora su compañera de cuarto decía que no la había visto desde el día 20. Ellos conocían a su hija y sabían que nunca iría a ningún lado sin decírselo a nadie, así que estaba claro que algo malo le había sucedido. La joven fue reportada como desaparecida a la policía de Cairns la noche del 22 de septiembre de 1997. En ese punto ya llevaba más de 48 horas desaparecida, por lo que el tiempo era esencial. Por su parte, los padres se comunicaron con el consulado de Japón en Cairns para informarles que un ciudadano japonés estaba desaparecido en la ciudad. Después de este trámite, compraron los billetes para viajar a Australia lo antes posible. Un día antes de abandonar Japón, les llegó una carta de su hija, justo la que les había enviado el día de su desaparición. Como podéis imaginar, esto fue desgarrador para ellos y aumentó su urgencia por encontrarla. Los padres de Michiko aterrizaron en Cairns el 25 de septiembre e inmediatamente se pusieron en contacto con el departamento de policía local. Gracias a un intérprete japonés, pudieron saber en qué punto estaba la investigación. La policía ya había recorrido la ciudad en busca de su hija, colgando carteles y difundiendo su foto en las noticias locales. Incluso vistieron a un maniquí con las características de la joven y lo colocaron en el centro de la ciudad por si alguien recordaba haberla visto el día que desapareció. A pesar de todos los esfuerzos, los días pasaron sin noticias de Michiko, hasta que el 5 de octubre alguien hizo un descubrimiento terrible. Ese día, a tan solo 3 kilómetros del centro de la ciudad, un hombre que acababa de regresar de vacaciones notó que en la parte trasera de su propiedad había un fuerte olor a descomposición. Cuando se acercó, descubrió el cuerpo de una mujer en muy mal estado, sin ropa y cubierto de tierra y ramas de palma. Los investigadores que llegaron a la escena notaron que también tenía pequeños pedazos de basura debajo del cuerpo, cosa que parecía extraña en un área libre de basura. Inmediatamente el cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense para su examen, pero debido a su estado tuvieron que llamar a un especialista de la capital para ayudar en la identificación. Al final, los registros dentales confirmaron lo que ya sospechaban los investigadores. La joven era Michiko Kuyama. La autopsia reveló que Michiko había sido golpeada de manera brutal. Al parecer, presentaba múltiples fracturas faciales y sus pulmones estaban llenos de sangre. Esto último fue lo que le causó la muerte. El hallazgo del cuerpo de Michiko renovó el interés del público por el caso, pero también desató una ola de pánico internacional.
Australia y Japón siempre habían sido amigos. De hecho, el primero era un destino popular para miles de turistas japoneses cada año. Pero la noticia de que un ciudadano japonés había sido brutalmente asesinado al poco tiempo de llegar enloqueció a la comunidad internacional. El impacto internacional ejerció más presión sobre la policía para resolver el caso. Además, gracias a esto aparecieron nuevas pistas y testigos que llevaron a los agentes a arrestar a un sospechoso. El 7 de octubre de 1997, la policía anunció que había arrestado a un chico de 16 años por el asesinato de Michiko Okuyama. Como era menor de edad, su nombre no se hizo público y los documentos judiciales solo se referían a él como D. De este chico se sabe que con 14 años abandonó la escuela y se fue de casa. Durante un tiempo vivió en una casa rodante que había en un terreno baldío y trató de encontrar trabajo en Cairns, pero sin éxito. Parece ser que Day y sus amigos comenzaron a pasar el rato en un almacén abandonado de Grafton Street, a solo 2 cuadras del apartamento de Michiko. El 20 de septiembre a las 12:30 de la mañana, Michiko pasó por delante del almacén cargando con las bolsas del supermercado. Según los documentos judiciales, D declaró ante la policía que ese día la vio pasar y que la atrajo hasta el almacén. Sobre lo que pasó a continuación, no recordaba nada. Solo que al día siguiente Michiko estaba en el almacén sin vida. Naturalmente, los investigadores no creyeron este conveniente lapso de memoria y presentaron un escenario diferente. Su teoría era que D atrajo a Michiko al almacén, luego le dio fuertemente y dejó que se ahogara con su sangre. Lo que no tenían claro era cuánto tiempo permaneció Michiko en ese almacén o cuánto tiempo estuvo viva antes de que D acabara con ella. Como el edificio abandonado tenía una bóveda insonorizada que estaba escondida debajo de las escaleras, los investigadores pensaron que D podría haberla mantenido viva allí durante unos días. En esa situación era imposible escuchar sus gritos de ayuda. Después de acabar con Michiko, D dejó su cuerpo en la bóveda durante varios días. Luego, el 1 de octubre a media tarde, varias personas vieron a un adolescente arrastrando un cubo de basura con ruedas por la ciudad. De hecho, un testigo dijo lo siguiente: llamaba la atención porque no esperas ver a alguien tirando del contenedor con ruedas a esa hora del día. Ciertamente me pareció raro. Según los informes, los investigadores creían que D llevó el cuerpo de Michiko en ese contenedor hasta el lugar donde fue encontrado. Esto explicaría los pequeños pedazos de basura que se encontraron debajo de su cuerpo. Con toda esta información, los investigadores registraron el almacén. Allí encontraron el cubo de basura con ruedas lleno de sangre, y no solo eso. En la zona de la bóveda de acero también había sangre, y en la parte de arriba estaban las bolsas del supermercado de Michiko. Lo curioso es que D ni siquiera se molestó en limpiar las pruebas de su propio crimen. A mediados de octubre, D compareció ante el Tribunal de Menores de Cairns y se declaró inocente. Casi al mismo tiempo, la familia de Michiko preparó su funeral. Con ayuda de un guía turístico local, consiguieron esparcir sus cenizas en la Gran Barrera de Coral. En septiembre de 1998 se celebró el juicio por el asesinato de Michiko Okuyama. Sus padres viajaron desde Japón y se sentaron en la audiencia durante 10 días terribles. Aunque D iba a ser juzgado como menor de edad, el juicio fue bastante mediático debido al interés internacional.
La acusación convocó a docenas de testigos y expuso su caso contra Dee. Ante el jurado describieron la brutalidad de sus acciones y también la insensibilidad con la que se deshizo del cuerpo de la víctima. Aunque el caso fue en gran parte circunstancial, la evidencia física encontrada en el almacén fue suficiente para convencer al jurado. Por eso, después de 40 minutos de deliberación, encontraron a Dee culpable del asesinato de Michiko. Un juez condenó a Dee a cadena perpetua, una sentencia que, a pesar de la edad del culpable, solo estaba permitida en Australia y que se amparaba en los hechos tan terribles que habían tenido lugar. Su abogado presentó una apelación, pero el tribunal confirmó la sentencia. Según ellos, Dee no mostró remordimiento después del crimen y su conducta tras la muerte fue macabra. Además, los documentos judiciales mencionaron que Dee había sido evaluado por un psiquiatra que dijo que él era alguien que por un lado negaría haberlo hecho, mientras que por el otro dejaría insinuar que lo había hecho. En el primer aniversario de la muerte de Michiko, la comunidad local de Cairns dedicó un jardín en su memoria con una placa que decía lo siguiente: en memoria de Michiko Okuyama, quien murió trágicamente el 20 de septiembre de 1997 a la edad de 22 años, poniendo fin a una vida y al sueño de bucear en la Gran Barrera de Coral. Este jardín conmemorativo se erigió con la esperanza de que esta tragedia nunca vuelva a suceder. Durante años, la familia de la joven viajó de Japón a Australia para visitar el jardín, pero con el paso del tiempo las visitas se han vuelto menos frecuentes, ya que sus padres han envejecido y viajar se ha vuelto más complicado para ellos. La pareja australiana formada por John y Louisa Grave han cuidado del jardín todos los días desde que se plantó. En su día le prometieron a la madre de Michiko que lo cuidarían todo el tiempo que pudieran.